cada una de las porciones escritas en la Biblia. Recuerden que la Biblia no está escrita por hombres, pero fue escrita por hombres. O sea, está escrita por hombres, pero es inspiración del Espíritu Santo al hombre. No escribieron ellos lo que quisieron o es una historia de ellos. No, todo esto no. Lo vemos en el Nuevo Testamento, una afirmación de Pedro, cuando él está diciendo, los que escribieron de esto en el Antiguo Testamento no comprendieron de qué estaban escribiendo. Porque se les dijo que aunque ellos hayan indagado profundamente, de todas maneras no estaba escrito para ellos, sino para nosotros. ¿Por qué? Porque Isaías estaba hablando del nacimiento de Jesús en el capítulo 7 y en el capítulo 9. Estaba en el capítulo 53, estaba hablando del siervo sufriente de Jehová. Estaba hablando del cordero llevado al matadero, que enmudeció y no abrió su boca. Estaba hablando de todo esto, ¿cierto? Pero no entendía. Digo, ¿de qué estoy hablando yo? Y no se le dio a Isaías para que conociese esto. Ya lo conocerá él, digo yo, en el tiempo de Dios, en la eternidad, porque Isaías ya murió. Entonces ya puede entender esto. Y no lo puedo entender de acuerdo al eterno presente de Dios. Pero para nosotros fue dado. Entonces, si fue dado para nosotros, mira qué alegría. Mire, la mejor clase que nosotros podemos recibir es una clase de rudimentos, una clase bíblica o una predicación inspirada por el Espíritu Santo. Es la mejor clase, donde nosotros podemos, con nuestra mente y nuestro corazón, mirar a Dios en su sabiduría, en su entendimiento, en todo esto. Entonces, por eso estamos hablando de esta revelación. Por eso me apasiona la revelación dada por el Señor de manera especial a su iglesia y a sus hijos. Entonces, y estamos hablando dentro de esa revelación especial, hablamos de, ¿dónde están lo de escribir acá, por favor? Viviana, la voy a castigar. Estamos hablando de algunos puntos claves que nos da la revelación para sus hijos, aunque se extienden hacia lo secular. Hablamos de que la Biblia tiene particularidades o grandes temas. Y el primero de los temas que habíamos tratado fue la naturaleza de Dios. Es un tema no para inconversos. La naturaleza de Dios es un tema para personas que tienen fe, que tienen que entender que Dios, el creador del universo, en su magnificencia, entregó a su Hijo Jesucristo, que Él en su esencia, en esa naturaleza, se hizo carne y habitó en medio nuestro. Y ese hacerse carne fue Jesús. Y es el que no cree dice Juan, no es un hijo de Dios, no es un cristiano. Juan lo dice en su capítulo 3, en su carta. No es el que no cree, búsquenme el tema, busquen ahí la cita bíblica, en 3 de Juan. El que no cree que Jesús ha venido en carne, no es de Dios. ¿Ya encontraron? Busquen, a ver, ayúdenme con sus Biblias. Mientras yo escribo acá. Revelación especial, grandes temas. 1. Naturaleza de Dios. Podría hacerles un examen en esta mañana y preguntarles, ¿cuál es la naturaleza de Dios para usted? Seguramente no me van a dar una respuesta acertada, porque tampoco se la voy a dar yo. Porque esto es una revelación que el Espíritu Santo da a cada persona. La revelación de Dios es personal. Está dada en la palabra para lo general, pero el entendimiento es personal. ¿Me hago entender? Wilmar va a entender lo que es Dios. Y cuando se para aquí
y levanta sus manos para adorar y comienza a hablar con Dios, él está hablando a algo que yo no sé qué es para él, pero que sí yo sé que es para mí. Me hago entender en esto. Para cada uno la revelación es diferente. Por eso el nivel de la fe es diferente. Por eso unos creen más, otros creen menos. Algunos medio creen, algunos llegan aquí simplemente y la mayoría de quienes llegan para recibir a Cristo es porque ven en una definición, una salvedad o un suplir de su necesidad. Por eso vienen a recibir a Cristo. Porque nosotros les decimos, Cristo cambia, Cristo transforma. Dios te ama y envió a su Hijo Jesucristo a la cruz del Calvario. Dios es el creador del universo y tiene un propósito para ti. Y estas palabras tienen fuerza. Y puede venir una persona acá para decir, yo quiero de eso. Y ese es el que llega aquí. Pero ahí comienza el proceso que debe existir en cada uno de nosotros del conocimiento de Dios, dice Pablo, hasta que lleguemos nosotros a la estatura de la plenitud de Cristo. Que nosotros podamos entender como Cristo. No es a la estatura de la plenitud de Dios, sino de Cristo como humano. Que nosotros podamos entender qué es. Entonces la naturaleza de Dios la hemos estado explicando en el Logos, en el Verbo, descrito en el capítulo 1 de Juan. ¿Encontraste la cita bíblica? Encontré Juan 3:36. Sí, ¿cómo dice? Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Sí, hay otra porción. El que no cree que ha venido en carne, o sea, que se hizo hombre, que fue al pesebre. Cambié de Biblia y yo no tengo lo resaltado. Búscalo. ¿Ah? ¿Cómo? El que no cree que el Hijo ha venido en carne no es hijo de Dios. ¿Quién lo encontró rápidamente? Léalo, quien lo haya encontrado. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya Amén. está en el mundo. O sea, es anticristo. Aquel, todo espíritu, toda persona, espíritu, ahí está, muéstremelo si está en mayúscula o en minúscula. Jesucristo en mayúscula, No, espíritu, espíritu en minúscula. en minúscula debe estar. ¿Por qué? Porque es el espíritu del hombre. Todo espíritu, es decir, es la mentalidad de la persona que ha nacido del espíritu, porque noten que en la transformación, en el conocimiento de Dios, lo primero que sucede en el hombre es que nace a una nueva vida. Y no es que nazca, que tenga que meterse en el vientre de su madre, sino que el espíritu que ha sido creado en nosotros toma vida. Eso es el nacer de nuevo. Toma vida el espíritu. Y ese espíritu, que siempre va a estar en minúscula, dice que no confiesa. ¿Cómo dice que no? ¿Cómo? ¿Cuál vosotros habéis oído que viene? No, el espíritu. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu de Jesucristo, el cual vosotros habéis oído que viene. Amén. Y que Ese ahora ya está en el es el espíritu del anticristo. Es decir, la misma mentalidad del anticristo. Pero bien, estábamos hablando de naturaleza de Dios, pero pasamos al siguiente punto de la revelación, que es, ¿dónde vamos? Sí. Segundo, la voluntad y propósito de Dios para el hombre. 2. Voluntad y propósito.
es otro punto de la revelación especial. ¿Qué es lo que revela ahí? ¿Quiere el hombre saber para qué está hecho? ¿Por qué nazco, crezco, me reproduzco y muero? ¿Quiere saber cuál es el camino? ¿Quiere saber para qué fue creado? ¿Por qué la razón de existir? Y eso es un tema importante que está esclarecido a través de toda la palabra y es un tema universal. Desde que el hombre, o que nosotros conocemos la existencia del hombre sobre la tierra, el gran pensamiento ha sido filosófico. Vida. Filosófico. Filos, vida, logos, igual tratado. El sentido filosófico del porqué de la vida, que se vino a acentuar en el imperio griego, porque antes no existía esto, no había mucho interés en conocer esta parte. Al pueblo pagano no les interesaba. Nosotros leemos en Romanos cómo Dios colocó siempre en el corazón humano, cómo colocó Dios un vacío, ¿cierto? Que es donde está la conciencia. En ese vacío es el vacío que debe ser llenado por Dios y que se hace necesario en el hombre. Entonces nosotros vemos todas las culturas desde la aparición del primer hombre, desde Adán y Eva en adelante, al hombre tratando de llenar ese huequito que hay en el corazón, creándose un Dios. Por eso es que nosotros encontramos tantos dioses en todas las mitologías a través de toda la historia, con algo especial que es el pueblo de Dios, donde Dios le explicó al pueblo, escogió un pueblo especial, ¿cierto? Y les enseñó el sentido de la vida y les dijo, porque eso fue lo que le dijo a Abraham, y vosotros seréis bendición. ¿Cuál era la bendición que debía ejercer el pueblo de Israel? Enseñar a toda la humanidad, no solamente de ese tiempo, sino hoy en nuestro tiempo, de Jesucristo y de Dios. De enseñar de Él. Y poder suplir en todas las gentes, en los corazones esto. Por eso encontramos nosotros todas las mitologías. Pero nosotros encontramos en el principio todo el desarrollo de la historia del pueblo de Israel y encontramos ya en el año 650 Siddhartha Gautama, ¿cierto? En la India tratando de investigar el porqué de la vida humana, pero nos concretamos ya en el imperio griego, desde el 470 antes de Cristo hasta el 200 después, antes de Cristo, hasta el 150, cuando nosotros encontramos a los griegos, ¿cierto?, recopilando las primeras escrituras, que se llamó la primera recopilación de libros bíblicos, la Septuaginta. Sí, ahí encontramos esa parte. Entonces, del año 250 al año 150, nosotros encontramos esa recopilación de los griegos. ¿Por qué lo hicieron los griegos? Porque el pensamiento de Sócrates, de Aristóteles, de Platón, de Esquilo, de todos estos pensadores griegos, de los grandes pensadores, fue poder descubrir para qué vive el hombre. ¿Por qué vive el hombre? ¿Qué pasa con el hombre cuando muere? ¿De dónde viene el hombre? Este fue el pensamiento de estos grandes filósofos. Pero todo estaba recopilado en la Biblia. Por eso es la voluntad y el propósito de Dios en el hombre está revelado en la Biblia. Es el gran tema también bíblico, después de la naturaleza de Dios. ¿Me hago entender? Tengo citas bíblicas para todo, pero bueno, tenemos el tiempo. Bien. Miremos. 3, bueno, sigamos. El camino de salvación. 3. Otro gran tema dentro del propósito de Dios. El camino de salvación. Jesucristo. Es decir, cuando se revela la voluntad de Dios para el hombre, que nosotros la conocemos, ¿cierto? Más o menos. Sabemos, hemos estudiado ya esta parte, no podemos irnos otra vez a lo que es el propósito cosmogónico de Dios, el por qué Dios
creó a la humanidad, porque creó a Adán y Eva, todo esto que es claro para nosotros. Nos hemos extendido tanto nosotros detrás de Génesis, porque si comenzásemos la Biblia aquí sería Génesis, Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Históricos, etcétera, y seguimos hasta Apocalipsis. Pero antes de Génesis existe toda una eternidad que también está revelada en la palabra para nosotros. Tal vez hasta cierto punto, por eso nosotros estudiamos lo que fue la precreación, ¿cierto? Y estudiamos el porqué de la precreación y qué fue lo que Dios hizo antes de Génesis, las profundidades de Dios, unos segundos antes de crear la tierra. Por eso hablábamos de los dinosaurios, todas estas cosas que son pruebas científicas, que tienen pruebas científicas, que nosotros podemos saber que, ¿será que los dinosaurios existen? Dicen algunos de los hermanos. ¿Ustedes qué opinan? ¿O serán películas solamente? ¿Sí existen? ¿Existieron? Sí, claro. Es que no es cuestión de creer o no creer, o que hicieron las películas de los dinosaurios, no. Personalmente les decía, estuve allá en varios museos, en el Museo de Ciencias Naturales de Chicago. Usted puede acercarse a los esqueletos de los dinosaurios, y bueno, no los dejan tocarlos. Ahora, antes podía uno hasta agarrarle la pata al dinosaurio. Y son esqueletos reales. Entonces nosotros miramos qué fue lo que pasó con eso. Es el proceso de Dios en toda la historia. No nos vamos más atrás de esto. Pero bueno, luego vamos con el propósito de Dios en los grandes temas. El camino del propósito del hombre y Jesucristo. Que parece un tema sencillo, ¿no? Dios envió a su Hijo Jesucristo. Él nació en un pesebre en el año 1, calculamos nosotros, aunque fue realmente en el año 4 del reinado de Julio César en la historia, pero dividió la historia en dos, antes y después de Cristo. Él vino, se hizo carne, murió por nosotros, nos rescató, y el único camino de salvación del propósito del hombre es Jesucristo. Eso es a grandes rasgos, la sencillez de la enseñanza, pero está enmarcada en una serie de hechos que son todos tan importantes para nosotros desde el principio. Tanto que si nosotros miramos, ¿cuándo es la primera vez que se habla de Jesucristo en la Biblia? ¿En Génesis? ¿Qué capítulo? No. Bueno, si nosotros decimos que habló de Jesucristo, Liliana dice que la primera vez que se habló de Jesucristo en la Biblia fue en Génesis 1:1, ¿cierto? Elohim, o sea, el Dios plural. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dice que allí dice, y dijo Dios, hagamos al hombre, plural. Entonces, en este hagamos estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí estaba Jesucristo. Digamos que estaba el Hijo. Pero nosotros recordemos el desarrollo de la historia y nos vamos a ir hasta el momento de la caída, ¿cierto? No sabemos cuántos años sucedieron antes de la caída. La historia nos cuenta que Dios hizo los cielos y la tierra, separó la luz de las tinieblas, hizo las plantas, hizo los animales, trajo a Adán, le dijo, bueno, colócale nombres a todos los animales, y él fue un proceso, ¿cierto? Y estaba viviendo. ¿Cuánto tiempo vivió Adán? No nos dice la Biblia, pero seguramente estaban pasando los años. Recuerden que Adán era eterno. ¿Se acuerdan de eso? No moría, porque no existía la muerte. Y digo, ¿por cómo se dio cuenta que le hacía una falta a una compañera? Por el trajinar de Adán, con los animales, tal vez con el arar del campo. Es necesario. Haré una compañera, ¿cómo? Haré una ayuda idónea. ¿Cuánto tiempo se demoró el Señor en esto? Cuando nosotros estudiamos la Biblia, que cuando entremos en Génesis, no hemos entrado a Génesis, pero cuando entremos vamos a mirar los tiempos de la creación. ¿Fue un día o fueron muchos días? ¿Cuál es el tiempo de Dios? ¿Para hacer todas las plantas en un solo día?
Algunos teólogos dicen por su palabra fueron hechas todas las cosas. Claro, la palabra es verbo, por eso explicamos bien importante que nosotros entendamos Juan 1:1. Palabra es acción de Dios. Por eso les digo, no podemos ver a Dios, es una acción. Es algo tan fuera de nuestra mente, pero en ese actuar, en esa acción, en ese verbo, Dios creó todas las cosas. Cuando yo observo las plantas únicamente y podemos mirar las flores todas tan perfectas, los matices, los colores colocados, los tallos, el pistilo, la manera como él hizo para que se reprodujeran, todo esto, uno dice, yo no creo que el Señor haya dicho, hágase la rosa, se hizo la rosa, hágase el clavel, hágase el lirio, se hizo el lirio. No, yo no creo. Perdónenme, no lo dice la Biblia, pero tampoco dice que no dice que sí ni que no, dice simplemente que lo hizo. ¿Acaso el tiempo está medido por Dios? Para Dios no existe el tiempo. Está catalogado las diferentes etapas en que Dios creó, pero eso lo vamos a ver en Génesis. Vamos a tener debates sobre esto porque son puntos que nosotros podemos colocar en debate. No se trata solamente de que yo les enseñe, sino que ustedes pregunten, que ustedes ojalá investiguen y me digan, pastor, no me parece esto por esto. Y nos gustaría mucho estudiarlo a la luz de la palabra, ¿cierto? Porque es nuestra guía. Entonces, ese proceso que nosotros vemos de salvación en Jesucristo está dado desde el capítulo 3 cuando le dijo a la mujer. Capítulo 3, ¿qué es? Verso 3:15. Póngalo ahí rápidamente. Está bien. Sí, que sí podemos intervenir. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre lo que nace de ti y lo que nace de la mujer. La simiente. Pondré enemistad. ¿De quién estaba hablando? ¿Qué es lo que nace de la mujer? ¿El hombre? ¿Qué nace de la mujer? El bebé. Los bebés. Dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Él te herirá, te irá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Está colocando una figura. Es decir, sí, fue herido por nuestros pecados. Por eso cuando hablamos de la redención y de la pelea en el Calvario y del dictamen dado por todos nosotros como pastores cuando estamos predicando de que Jesucristo nos dio la victoria en la cruz del Calvario, eso es una gran verdad. Nos dio la victoria en la cruz del Calvario. Pero cuando decimos, Cristo venció en la cruz del Calvario, no venció en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Él dio su vida y se dejó vencer, que es otra cosa. ¿Por qué? Porque yo les ponía el ejemplo, ¿lo recuerdan? David y Goliat. Allá Goliat, aquí David, chiquito, tal, coge la onda de tal, en la cabeza, aquí, por en medio un huequito que le quedó en el casco. Y ahí le entró y lo mató. Y que se le va encima, le quita la espada que pesaba, ¿cuántos ciclos? Bueno, como 16 ciclos. Bueno, una cantidad. Y con esa misma le baja la cabeza y levanta la cabeza y dice, vencí. La cabeza de Goliat. ¿Quién venció? Venció Goliat. ¿Qué fue lo que hizo Satanás? Cogió a Jesús. Ese es lo que se llama herir en el calcañal. Cogió a Jesús, lo vapuleó, lo llevó, lo azotó, le hizo que lo llevara, lo hizo cargar la cruz, lo hizo hasta que lo mató. Por eso decimos, ¿quién ganó? Satanás ganó la pelea en la carne. Mató a Jesús en la cruz del Calvario. Ganó él. Pero de eso no se trata. Fue Jesús mismo quien entregó, dice, nadie me puede quitar la vida, dice en el Evangelio de Juan, nadie. Yo la doy, yo la entrego. Entonces hay que tener cuidado en eso. ¿Por qué? Porque ganó en esa batalla y lo que ganó Jesús fue entregando su vida, fue entregar su vida a cambio de todas las generaciones. Eso es espectacular. Entregó su vida, su divinidad, su sangre preciosa, toda la entregó a cambio de nosotros.
Ese es el misterio maravilloso de Dios. Y lo declaró resucitando de entre los muertos. Entonces, ese propósito manifiesto allá de la mujer y la simiente, te dirá, ¿quién? Jesús te herirá en la cabeza, porque fue herido en la cabeza. Venció Jesús. En la resurrección mostró que había vencido. El vencer, en otras palabras, la pelea no se trataba de quién le da más duro al otro. ¿Me hago entender? ¿Quién hiere al otro? No, se trata de quién se queda con el botín. Y el botín somos nosotros. El botín inicial. El botín. ¿Cuál es el botín? La esposa. El botín es la esposa. Por eso les hablaba en la prehistoria del propósito cosmogónico de Dios. Dar una esposa para su Hijo Jesucristo, que se la robó el diablo. Es una historia bonita, ¿no? El romanticismo. Viene él y prepara a su esposa y quiere la esposa para su Hijo Jesucristo y viene un infeliz y se le roba la novia. Se la llevó. No solamente la novia, sino todo lo que le había dado a la novia. Que sean multiplicados, ahí te entrego todo. Llenen la tierra, sojúzguela, le dijo a Adán y Eva. Hagan, administren y aprendan a administrar. Todo esto lo entregó. ¿Cierto? Y vino Satanás y se llevó a Adán y Eva con todo lo que había entregado. Y las generaciones posteriores. Por eso es que la cruz del Calvario es el rescate. Es el momento del rescate, de volver a decir, ahora estos son míos de nuevo. Ese es el mensaje del Evangelio y ese es el camino de Jesucristo. Esa es la razón por la cual nosotros creemos en Jesucristo. Esto no cabe en la mente de cualquier persona, no se preocupen. No, para ustedes cabe fácilmente porque ustedes creen en Jesús. Porque ustedes han recibido a Cristo en su corazón. Porque ustedes están ungidos con el Espíritu Santo, dice Juan. Porque hemos recibido la unción del Padre. Porque no tenemos mentes naturales, sino mentes espirituales. Dice Pablo, solamente la mente espiritual puede entender esto. Entonces yo lo entiendo. Y cuando yo medito en esto, yo me quebranto. Yo lloro, decir, Señor, ¿cómo fue que hiciste todo esto? ¿Cómo fue este andamiaje? Porque toda la Biblia es un andamiaje que tiene bases sólidas. Jesucristo es el fundamento, dice Pablo a los Efesios. Si alguno colocare otro fundamento, dice también en la primera carta a los Corintios, colocase otro fundamento, no vale la pena. Pero si sobre ese fundamento su vida se edifica, dice, edificaré oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, al final se tomará cuentas de todo y a cada uno le dará su parte, lo que le corresponde. Se edifica sobre el fundamento que es Jesucristo. Ese gran tema está escrito aquí, el camino de la salvación. De ahí en adelante, desde el capítulo 3, el pueblo de Israel comienza a esperar un Salvador. Un Salvador material. Error. Y me preocupa que aún en este tiempo el pensamiento sea igual. ¿Por qué? Porque desde el pueblo de Israel, que fue subyugado, ¿cierto? Fue llevado siempre cautivo, sufrió, siempre ha estado en tribulación, el altibajo. Cuando pecaron, cayeron, siempre. Y sigue sucediendo así, ¿cierto? Pero a través de todo el tiempo, en el tiempo de los reyes, y ya, o en el tiempo de los jueces, después de que entran a la tierra prometida, luego en el tiempo de los reyes, ¿cierto? Hasta cuando comienzan a profetizar la esclavitud en Babilonia, en el año 587, son llevados cautivos a Babilonia. Y allí se acentúa el pensamiento del pueblo de Israel, de una liberación, dice, pero va a venir el Mesías. Y siguen esperando ese Mesías, es lo que nosotros vemos narrado, porque estoy haciéndoles una narración general de los libros de la Biblia.
general. Ojalá nos metiéramos punto por punto. Esto tiene una historia infinita, por eso la palabra del Señor es infinita. Y allí ellos esperan y son llevados a cautivos a la Babilonia y regresan en el año 16. Cuando comienza Esdras, Nehemías, y Dios coloca un rey allá, y regresan de la cautividad. Y al regresar de la cautividad encontramos allí la pelea por la edificación de nuevo del templo, de todo esto. Y luego, en el pensamiento del pueblo de Israel, listo, ya vino, somos libres, pero Él va a venir, y siguen esperando. Y sus rituales continúan. Y se comienzan a cansar, y nosotros vemos ya el año 400 o 420 para acá, el cansancio absoluto del pueblo de Dios, expuesto por Malaquías. Dice, se han cansado ustedes. Los sacrificios que me están ofreciendo son sacrificios vacíos. Están trayendo ustedes al templo y están ofreciendo a Dios lo que les sobra. El animal cojo, el enfermo, eso es lo que están trayendo. ¿Ustedes creen que eso es lo que agrada a Jehová? Y después de que les dijo todo esto, se cayó Dios. Y el pueblo de Israel se cansó. Y nosotros vemos la historia del pueblo de Israel. Desde el año 400, encontramos los 400 años de silencio en la línea del tiempo. ¿Qué fueron esos años de sufrimiento del pueblo de Israel? Vino, ¿cómo fue contaminado el templo? ¿Cómo llamamos bueno, hubo algunos judíos importantes, lo encontramos en los libros apócrifos, en los libros de apócrifos, ayúdenme. Los libros apócrifos. Macabeos, muy bien, es que se me olvida. En Macabeos encontramos nosotros la historia del pueblo de Israel en esos años del 400 en adelante, con Matatías, con los directores del pueblo judío, ¿cierto? Pero quieto el Señor durante 400 años, y en el año primero de la era cristiana, terminando el imperio griego y apenas había 150 años del imperio romano, cuando ya el imperio romano se había apoderado de todas las provincias que ellos habían rescatado mil años antes, entonces nace el Salvador, Jesucristo. El camino de la salvación del hombre. Nace todo lo prometido en el Antiguo Testamento. Y vemos aquí la historia de los 4 evangelios. Encontramos narrando toda la historia de Jesús, cómo Jesús viene para enseñar lo que no enseñó el pueblo de Israel. El pueblo de Israel ha debido enseñar, ha debido entender todo esto, pero no lo entendieron. Para ellos fue, les repito, absolutamente material. Vendría un rey poderoso, ¿cierto?, que en eso no tengo discusión, fue poderoso, pero de todas maneras, Isaías había dicho que sería consejero, admirable, príncipe de paz, había dicho en el capítulo 9 de Isaías, que iba a ser poderoso rey, de la descendencia de David, un rey, y que su reino no tendría fin. Y el pueblo de Israel tenía en su mente eso. Vendrá un rey, y su reino será tan poderoso que nadie podrá derrotarlo. Y eso era lo que ellos esperaban. Por eso cuando Cristo nació en un pesebre, cuando Jesús nació, dice el apóstol Pablo, fue tropezadero para los judíos. No, ellos no pueden entender esto, porque no había revelación. El Espíritu Santo, aunque no estaba todavía derramado para toda la humanidad como está derramado en este tiempo para nosotros, y nosotros podamos dilucidar cada porción de la palabra del Señor y entender el propósito de Dios maravilloso para nosotros en esto. Y comenzamos a verlo a Él en carne, actuar, enseñar y hablar de su reino, porque Él vino, ¿a qué vino? Vino a enseñarnos de su reino. A decir quién era Él y a decirle yo tengo un propósito, es decir, volver atrás, la vida, propósito, yo tengo un propósito con esto, y comenzó a enseñarles todas las cosas. Todo el tiempo de Jesús fue enseñando sobre el reino. Ojalá nosotros pudiésemos enseñar sobre el reino, pero tenemos que enseñar primero sobre Jesús y sobre Dios y todas estas cosas que están establecidas en la palabra. Pero el tema apasionante para mí es el reino, porque es el mañana mío, es mi futuro, es mi visión y es mi sueño. Yo creo en eso. Yo mañana me voy. Espero que el pastor que entre aquí tenga un pensamiento espiritual y no un pensamiento material. El pensamiento material continúa hoy en las iglesias. El pensamiento es de que Dios es poderoso, sí, eso es verdad. Que Dios nos ama, sí, eso es verdad. Que Dios provee para nosotros, amén. Y que Dios ha muerto en la cruz del Calvario para darnos todo a nosotros, sí, claro que sí, pero allá, no aquí.
No es para que nosotros tengamos aquí carro, casa y beca. Y vivimos bien. Y la predicación de algunos pastores, nadie puede estar enfermo. Porque Él entregó, en la cruz del Calvario se entregó para que nosotros no tuviésemos ni dolores de cabeza siquiera. Y yo me pregunto, ¿dónde están todos aquellos que oran por los enfermos y los enfermos siguen enfermos? Y por cáncer y siguen con cáncer y se mueren de cáncer. ¿Dónde están? ¿Dónde está todo el alaraco que hacen en las iglesias? ¿Dónde está? Estamos enseñando mal la Biblia. No estamos viendo la trascendencia espiritual bíblica. Estamos esperando el mismo rey que esperaban los judíos. Un rey que venga aquí a darnos la libertad económica, la libertad del sufrimiento, la libertad de las enfermedades. Sí, Él ya nos la dio para la eternidad. Billy Graham expone este tema muy bien. Billy Graham dice, qué error de las gentes que vayan a pensar que el Señor vino a sanarle la patica o el cáncer. No, Él sí vino a sanar nuestras enfermedades. Por la eternidad no habrá más enfermedad para el hombre, porque fue el proyecto inicial de Jesús. El proyecto inicial, original, fue el hombre sin enfermedades, perfecto, ni muerte siquiera. Pero entró la muerte en el mundo por el pecado, y entró la enfermedad, y entró el que tenemos que sudar y trabajar, y entró. Y vino Él y rescató, y estamos esperando la redención. ¿Para qué? El completo de nuestra redención. Por eso Pablo a los Efesios dice que nos ha entregado las arras del Espíritu, hasta la redención de la posesión que hemos adquirido, hasta la redención de la posesión. Y la redención de la posesión es el día que usted muera, es el día que el Señor venga, y nosotros entonces podemos tomar esa posesión. Ahora sí, eso no quita de nosotros que usted sea sano de su enfermedad. No, Él sigue obrando, porque es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y cuando Jesús estuvo sobre la tierra, oró por los enfermos y se sanaron. Y toda potestad, dijo, me es dada en los cielos y en la tierra. Dijo, y el que cree en mí colocará sus manos sobre los enfermos y sanarán. Todo esto es verdad, pero es irrelevante frente al propósito inicial y al gran tema de la salvación, que es Jesucristo. ¿Me hago entender en esto? Es irrelevante frente al gran tema. Es irrelevante frente a la vida eterna suya, a lo que Dios tiene. Yo he valorado esto en mi vida, y nada me apartará de Cristo. Nada me apartará. Por esta razón, porque he entendido el propósito de Dios, y por eso estamos caminando en una verdad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Terminamos? ¿Alguna pregunta? ¿Hay alguna duda en su mente? ¿Será que Dios nos sana ahora? Sí, claro que quita el dolor de cabeza. Lo hace, y lo hace todos los días. Pilas con esto que estoy diciendo. Es eterno, tiene trayectoria. Pero no quiere decir que no le quite su dolor de cabeza. Claro que se lo quita. No quiere decir que no nos provea para nosotros en nuestra necesidad. Lo hace todos los días. Pilas. No quiere decir que usted sea sanado y que los problemas sean... Claro que sí, tenemos ese Dios que lo hace todos los días. Pero lo que estamos es colocando la relevancia en el verdadero propósito de Dios para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, en esta mañana, por que nos dejas meternos en tu palabra, Señor, y disfrutar de tu verdad. Yo te pido, Dios mío, que por favor abras nuestro entendimiento y abras el entendimiento de mis hermanos, y puedan entender esta verdad tan maravillosa, esta verdad tuya, Señor, y podamos caminar en la seguridad de tu evangelio y en la seguridad de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén.